Muy buena noche, compañeros. Gracias por su puntualidad, por estar acá. Estamos a fecha, hoy ya estamos, creo que 27 de abril, señores. Se nos fueron ya 4 meses de este año. No sé cómo esté su vida, espero y me gusta pensar de que está muy bien, de que están avanzando en sus propósitos, en sus metas, en sus objetivos. Y si a veces las cosas no se dan, no se aflijan. Vieran, hoy para mí es un día especial porque no sé si en el semestre de ustedes les da la licenciada Marta Divas. Si no les da, pues es una compañera, tal vez de algún otro semestre la recordarán o tal vez les va a dar posteriormente. Pues ella es mi prima y es una persona a la que mi madre quiere demasiado. Y lamentablemente el viernes sufrió un derrame cerebral, pero hoy ella me dieron la noticia que está mejor. Y eso, miren, es una bendición porque sé que mi madre va a estar muy feliz y aparte que por ella, pues qué bueno que sea una persona que Dios le está dando una segunda oportunidad. Les voy a contar un poco, sé que esta no es una clase de religión, pero les voy a contar un poco mi testimonio de vida. En 2002, fíjense que les quiero contar, para algunos que me conocen, yo tuve un accidente bien serio. Yo no sé si ya les conté esa parte de mi vida, pero yo me fracturé todo esto. Miren, ahí me reconstruyeron. Yo acá tengo una cicatriz, no es que sea cholo o pertenezca a alguna mara ahí, miren, sino que tuve un accidente que me desfiguró el rostro. Luego quedé inconsciente 3 días. Luego quedé loco, pero les digo loco, me refiero a sin sentido, una persona que se puede quedar en estado de interdicción, 10 días. 10 días, imagínense, sumámosle ahí, ya son como 15, que casi me vuelo mi mamá de la pena. Y hoy, miren, estamos a 2022, estamos a fecha que 27 de abril, aquí estamos. Entonces hay muchos motivos para agradecer. No esperaría una situación como la mía para tener que adoptar la vida como una forma de verla diferente. Sé que somos lo que a veces las decisiones que tomamos se reflejan en toda nuestra vida, en lo bueno, en lo malo. Importa más a veces lo que hacemos que lo que decimos. Entonces, como buenos abogados, este curso, miren qué bonito que yo les estoy dando fundamentos para que cuando interactúen ejerciendo su profesión en todos los campos del derecho que pueden intervenir, porque a veces tenemos la idea que solo podemos estar en juicios y para eso estamos estudiando, y sí, es cierto, pero vamos a entender de que no únicamente es para hacer juicios lo que estamos estudiando. Vieron, en la tarea que me entregaron, yo me sentí muy contento porque el primer día me vi un poco de oposición o resistencia, tal vez derivado de la mala interpretación o también un poco de la actitud, cuando a veces toda circunstancia que nos saca de nuestra zona de confort la tendemos a asimilar de una forma como que pretendiera hacernos un daño, cuando realmente está pretendiendo darnos una forma. Dentro de ese orden de ideas, este curso estamos, miren, yo espero que hayan recibido sus zonas como no como un regalo, a mí no me deben nada. Cada punto que refleja en su nota, ustedes se lo han ganado, haciendo sus tareas, participando en clase, interviniendo en estas actividades, llenando sus exámenes. Espero con eso haberles dado una buena base. Eh, Les quiero adelantar que este examen va a estar bien difícil. Como ya les di una muy buena zona, quiere decir que llevan una muy buena base y quiere decir que entonces me van a saber responder mucho, mucho, mucho lo que hemos visto durante el curso. Si usted lleva una buena zona, lo quiero invitar a estudiar bastante. Eh, ¿Qué es lo que va a entrar en el último examen? Vamos a ver. Marcos Cardona, gracias por apoyarme con el tema del envío de la tarea. Sé que fue un reto, sé que al tener poco tiempo encontramos bastantes justificaciones, excusas, pero la voluntad marca una diferencia constante en nuestra actitud y en cómo nos va en la vida. Marcos, contame, ¿de qué va a tratar el último examen de lógica jurídica? Ralph, apaga tu micrófono, viejo. Están. Buenas tardes, buenas noches, Lick. Pues primero que nada, pues no tiene nada que agradecer por lo de la tarea. La verdad que, no sé, me imagino que según lo que está establecido aquí en el libro, pues lo estoy viendo.
sería tal vez los razonamientos por analogía y argumento en al contrario. Estamos hablando sobre los tipos de argumento en la lógica jurídica. Eso es lo que yo entiendo que sería el último tema que nos quedaría por ver del libro. Gracias, compañero. El capítulo 4. Miren, pues, como yo los quiero mucho y quiero que aprendan mucho y también que no se les dificulte mucho, en el último examen van a entrar todo el libro. Y lo van a poder sacar, van a poder apoyarse. Les voy a preguntar cosas que ya le he preguntado. Va a tener que leer todo el libro. Usted sabrá si se confía y solo responde en base a lo que ya sabe. Como hay una buena zona, va a decir, no me estudiarla mucho. O espero en Dios, ojalá se motive y trate de rankear buenas notas, donde ojalá trate de puntear. Miren, yo me quedo admirado que tengo varios compañeros de que llevan una zona completa, llevan los 70 puntos. Un día un compañero me dijo, Lick, pero ¿será que yo le voy a sacar los 100? Pues no depende de mí. Y también les quiero comentar, hay algunos de que no tenían los 70 puntos, pero ¿qué pasó? Como hemos dado algunos puntos acá en clase, yo eso se los he ido tratando de completar dentro de lo que es el contenido de los exámenes, porque como son puntos extras, sería injusto tener como que un apartado extra para poder darle más puntos de los 100, darle 110 solo a una persona sería algo incorrecto, porque estamos hablando de una igualdad de condiciones con respecto al conocimiento y la oportunidad de formación. ¿Entra el último capítulo? Sí. ¿Entra el primero? Sí. ¿Entra el segundo? Sí. ¿Entra el tercero? Sí. ¿Cuántos capítulos tiene el libro? 4. Bueno, y entonces la lógica jurídica, ¿qué estudia, compañero? Vamos a ver. Gerson Omar, buenas noches. Puchica, qué lujo ahí de cócteles tiene, mi hermano, ahí invita un día. Cuénteme, mi hermano, ¿qué estudia lógica jurídica? Me van a decir ustedes, es que eso no me lo sé. Tiene su libro, yo les enseñé una forma de argumentar, de estructurar una respuesta. No de un juicio, no de un debate, sino que aprender a responder, que tenga estructura, que tenga sentido. Lick, me dicen, es que a veces ustedes cuando hablan, qué bonito se oye. Exacto, lea bastante y trate de estructurarlo para que tenga un sentido lo que está diciendo, porque eso le pasa a Cantinflas. Cantinflas no es que sea tonto, él sabe mucho, él es mucho más listo que muchos de nosotros, pero en su personaje lo que hacía es disparar conocimiento de un tema, luego de otro, luego de otro, luego de otro, y al final, ¿qué quería decir? Bueno, entonces, Lick, pero es que fíjese que yo no la tengo aquí ahorita para poder decírsela. Yo le enseñé cómo estructurar eso. La lógica jurídica es una rama de la lógica formal, de la lógica general, que estudia. Les dije que repitieran lo que cada capítulo en su enunciado establecía. Teniendo ese orden de ideas, Gerson, Omar, contame, ¿qué estudia la lógica jurídica? Ay, licenciado, ahí sí me agarró en curva. Según, no sé si me da tiempo de leer todavía. Mira, pues, lee para mientras y vamos a ver si alguien te salva. ¿Alguien puede ayudarlo por ahí? Yo veo que ahí está Jimenita. Me llega Marcos. Vamos, Marcos, y luego se prepara Jimena. Ok. La lógica jurídica estudia lo que es el juicio jurídico, el concepto jurídico y el raciocinio jurídico. Muchas gracias, compañero. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, pero es que es lo que dijo García Maínez, es lo que dijo. ¿Quién dijo lo que dijo el licenciado? ¿Qué conceptos se han creado ustedes? ¿Qué es el raciocinio jurídico para ustedes? Porque lo que estudia es la teoría del raciocinio jurídico. ¿Qué es eso? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Jonathan, mucho gusto. Según lo que hemos estado viendo dentro de la clase, es el razonamiento que nosotros podemos aplicar a todas las bases del derecho, dentro de los juicios o ya sea en nuestro trabajo, como tal vez algunos sigamos la materia civil, otros sigamos la materia penal o ya sea la laboral, ¿va? Pero es la forma que nosotros razonamos el derecho para poderlo aplicar a la vida diaria. Muchas gracias, compañero. Excelente. Mire, esos argumentos se nota que tiene conocimiento, se nota que ha leído. Lea 10 libros, se va a evidenciar lo que usted habla. Lea un libro, pues así se va a evidenciar. No lea ningún libro, se va a evidenciar lo que usted sabe.
Dentro de ese orden de ideas, yo no le pido que repita, no pido que se lo aprenda, sino que tenga inteligencia y sepa estructurar en base a lo que hemos visto. Un argumento tiene una forma. Hoy la semana pasada, se toparon con una tarea que era un reto donde ustedes iban a ser directamente abogados, iban a ser abogados, iban a ser asesores, iban a ser diputados pertenecientes al organismo legislativo o al Consejo Superior Universitario, donde iban a formular un reglamento. Bueno, imagínense el día de hoy, yo creo que según entiendo y según se ha filtrado cierta información, que como dicen por ahí, cuando el río suena es porque piedra lleva. El día de hoy van a cambiar las medidas, no sé si ustedes saben eso, imagino que sí. El señor presidente hoy tiene una transmisión a las 8:30 de la noche, ojalá la puedan ver, donde se van a dictar, entiendo yo, nuevas medidas y al parecer, atendiendo que ya la mayoría estamos vacunados, el uso de la mascarilla en lugares públicos, entiendo que va a tener ciertas modificaciones, no se las voy a adelantar, no les voy a dar yo ahí spoilers, pero tienen que entender ustedes. Imagínense, ¿será que el señor Yamatei se la inventó, la formuló, quiénes la hicieron? Ah, es que eso, la ley, según lo vimos ahí, la ley es perfecta, decían unos autores, y no trae ningún error. ¿Qué hice yo el día viernes? Dejarle que ustedes leyeran el producto de lo que me entregaron, lo que me están vendiendo como reglamento, y lo usen para resolver problemas, que es lo más cotidiano. Imagínense, el primer día va a llegar, qué sé yo, el compañero María Lorena Janet Chivalán. Ella me comentó que su familia está en otro departamento. Pues va a venir y va a venir y va a venir contenta que en Jalapa ya no se usa mascarilla. Pues excelente, yo me alegro mucho que ella tenga la oportunidad de viajar y que tenga que regresar. Pero cuando entra al aula le exigen de que use mascarilla y que esté vacunada y que es impuesto y que es una obligación vacunarse. Yo no sé si ustedes saben que hasta el momento no es una obligación vacunarse. ¿Por qué lo hacemos? Por sentido común, porque es una imposición, porque nos lo proponen. Ese tipo de normas regulan conductas, queramos o no, porque estamos dentro de una convivencia social. Cuando usted tuvo que resolver, ¿cómo resolvió? ¿Resolvió en base a la ley, a lo que se le ocurrió? ¿Trató de tirar ahí sí que sus mejores versos, su mejor casaca para dar respuesta? ¿O cómo respondió? ¿Se tomó el tiempo de ver su reglamento? ¿Respondió en base a la experiencia que tiene? Cuénteme de su experiencia, Alejandro José Muñoz Duque. Buenas noches, compadre. Buenas noches, Lee. Contame Yo tu en base a participación lo en que la tarea. respondí, en base al reglamento, ¿verdad? Ahí creo que en todos puse al final como que fue un examen, según el reglamento, según el presente reglamento, diría así. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, miren, para su vida, por favor, para toda su vida. Antes de hablar, antes de opinar, como futuros abogados que ya lo son, el profesional del futuro que van a ser, ahí sí que primero Dios, cuando vea yo aquí a la licenciada Lady Paola, cuando vea al licenciado Emerson David, están formándolo hoy con su conducta, con su proceder, con sus argumentos. Si usted es un charlatán que habla sin saber, se echa de ver. Pero cuando usted se fundamenta, cuando usted cita un artículo, cuando usted cita a un autor, cuando usted cita una fecha importante, cuando usted conoce la etimología de la palabra, cuando usted reconoce la historia, cómo ha evolucionado ese derecho y por qué es que existe y qué pretende prever, eso, señores, se muestra y le da a usted credibilidad, le da peso, le da respeto en su opinión. Cuando usted habla por hablar, se mira y se percibe dentro de las personas que lo están escuchando. Hoy por hoy usted, por favor, anótese, no sé si en la mano, dónde, pero lo pueda tener siempre. Previo a emitir cualquier opinión, sea en el contexto que sea, seiga donde seiga, sea en la universidad, sea en su trabajo, sea con sus amigos, por favor, futuro profesional, usted debe fundamentarse, debe estructurar, debe tener una conclusión lo que dice, porque si no, acuérdese de Cantinflas. Cantinflas no es que sea un tonto, él lo que no tiene es un modelo de cómo saber responder. Él solo da información sin una estructura, entonces no llega a nada. ¿De qué sirve que yo les hable 1 hora, 2 horas, 3 horas si no llegamos a nada, no hay conclusiones, no hay resultados? ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos hablando? ¿Qué de la lógica jurídica me ponían en el examen? Ah, sacaron 100. Pero para su vida, ¿para qué les va a servir? La lógica jurídica les va a servir para argumentar,
para tener rigor, para tener certeza, para que les crean, para que lo que ustedes digan se respete, para que lo que ustedes digan se tenga por cierto y que aquel que dude de usted y que quiera contradecirlo, tenga que tener la tarea de saber qué está hablando previo a interrumpirlo, previo a contradecirlo, porque usted está bien fundamentado. Porque cuando usted habla no lo hace improvisando, sino que se prepara, porque su discurso tiene una estructura, porque usted cuando interpreta, cuando habla, se fundamenta, cita y respalda, brindando rigor a su argumento. ¿Cuál es el objetivo de la lógica jurídica? No lo veamos como que solo ir al debate y contradecir a otra persona en sus ideas, no. Se trata de entender lo correcto, lo cierto, para defender ideas en favor de la verdad. Usted le van a pagar por esclarecer la verdad, porque de la verdad viene lo justo. Es el fundamento de la justicia. Usted va a ser un abogado, ojalá de los buenos. Entonces, yo de usted espero mucho. Me decía el compañero, creo que Jonathan, para motivarlos, dice, tal vez compañeros van a ser civilistas, otros penalistas, otros de derecho laboral, derecho de trabajo, o constitucionalistas, derecho administrativo, pues excelente. Imagínense que hoy estemos aquí dándole clase al futuro diputado o diputada. Yo recuerdo que Jimenita tuvo la oportunidad de viajar al Congreso, tuvo la oportunidad de viajar al Congreso a conocer la labor legislativa. Reconozco que todos y cada uno tenemos ejemplos a seguir en grandes profesionales. Qué sé yo, estoy hablando aquí con futuros jueces, con futuros escritores. Uno tal vez un simple maestro, un simple abogado, qué sé yo, estoy hablando con el futuro creador de un derecho como tal, de reconocer una igualdad, una lucha de clases, una lucha de género, una transformación real a esta sociedad tan dolida que exige un estudiante, no solo el huelguero que grite y juzgue, sino que el que ya con su vida manifieste una realidad de cambio. Que hoy que estamos viendo que aquí no hay problemas de agua, tenga la solución a esas situaciones. Saben que en Guatemala hay una ley de agua, creo que es del año 70, y la presentaron, y como no les conviene a mucha gente importante, la pasan, la entretienen, y nunca, ya lleva 2 lecturas, creo yo, y nunca autorizan el reglamento, la ley de agua. Pues miren, hoy nos van a dar un reglamento que ha sido modificado en base a las situaciones, porque la ley, como dicen, no está escrita en piedra, la ley te transforma, y hay la máxima de Couture que dice que si uno es abogado cada día, aquel abogado que deja de estudiar cada día es menos abogado porque deja de prepararse. Hoy, ¿qué están haciendo ustedes? Preparándose para argumentar. Jimena Belén Berganza, buenas noches, compañera. Su experiencia dentro de la creación del reglamento. Cuénteme en qué estaba pensando usted cuando hacía sus propuestas. ¿Será que se visualizó, se puso en su lugar, pensó en su familia? ¿Cuál era su perspectiva? ¿Cuál fue su experiencia con respecto a la tarea? Buenas noches, Vic. Personalmente, me basé para mis aportes dentro del reglamento en las experiencias que hemos tenido cuando como estudiantes nos reunimos para hacer algún trabajo en grupo, también con la experiencia que tuvimos cuando tuvimos que acudir al centro universitario para grabar un video, y con todo lo que se está viviendo también en el entorno social con respecto a la pandemia. Entonces, todo eso relacionado al enfoque educativo y cómo podíamos aplicar medidas que beneficiaran tanto al estudiante como al docente al momento de recibir clases presenciales. Muchas gracias, Jimena. Sí, se puso en la perspectiva de todos los contextos. Eso debe hacer un legislador antes de tomar una decisión. Hoy por hoy el presidente tiene un gran reto. Imagínense que de su mala decisión lo que hace es incrementar nuevamente los casos y nos toque volver a caer porque han habido recaídas. Creo que en México ahorita están quitando la mascarilla. En España la quitaron antes y volvió a haber un repunte de casos. Vimos que el repunte de casos lo que crea es restricciones, es limitantes en el comercio, es la necesidad de fondos de préstamo, de más créditos para la nación, para solventar el tema de salud y garantizar la vida de la población y de todo su desarrollo de la plena vida como tal en el ámbito que se desenvuelve. Lady Paola, buenas noches. Cuénteme su experiencia. Yo sé que usted hace un esfuerzo grande en poder participar en las clases como madre y también como estudiante. Miren qué bonito ejemplo. Yo les quiero contar que mi mamá, fíjense que mi mamá no se graduó de abogada, pero ella me dio tanta luz y todavía para poder graduarnos. Ella tiene cierre de peso.
y vivió una etapa muy distinta a la nuestra porque ella vivió en la etapa del conflicto armado, pero yo tengo muy claro que uno de los principales ejemplos de mi vida es mi madre. Yo veo a Lady Paola y la veo como una mujer realizada, plena, que está volviendo a retomar sus estudios, yo la felicito, pero cuénteme cuando hizo este reglamento en quién pensaba o qué hacía y cuáles fueron sus aportes. Estuvimos participando en muchas actividades, usted me comentaba algunas dudas. Cuénteme cuál fue su experiencia dentro de ese reglamento. Buenas noches, pues la experiencia es que uno va aprendiendo también de los demás compañeros, las ideas. Bueno, en mi caso me sirvió mucho tomar en cuenta las ideas de otros compañeros, la forma que ellos tienen de idealizar, cómo regresar a las clases presenciales, que supuestamente ya con las nuevas propuesta que va a hacer el presidente ahora, no sé qué va a decir, nos va a servir mucho. Realmente uno piensa que nos va, bueno, para mí, me serviría ir a la universidad a aprender, porque ellos en la modo virtual es un poco más complicado, aunque estábamos viendo con unos compañeros ahí de que no sé cómo se van a hacer la entrega de tareas, cómo van a hacer las evaluaciones, qué forma van a tomar la universidad en ese caso, porque para no estar tocando papeles, para no estar interactuando con los licenciados en materiales. Entonces, hay muchos pros y contras y cosas que uno realmente no sabe cómo va a ser, pero gracias a Dios, ya con este paso estamos viendo de que vamos saliendo de una pandemia, de que prácticamente lo tenía uno como pensando realmente qué va a suceder en el futuro, cómo va a ser la educación, porque realmente para mi caso yo siento que una educación virtual no llena todos los requisitos para el aprendizaje. Muchas gracias, compañera. Interesante su punto de vista. Y sé que muchos con todo lo que dijo se sienten identificados. María Lorena Janet Chivalán. ¿Qué tal, compañera? Mucho gusto. Qué bueno volver a verla acá en la clase. Gracias, licenciado. Buenas noches. Miren qué fecha estamos, miren cómo vamos. Y le pregunto yo, la lógica jurídica ya dejó un aporte. Vemos este reglamento. ¿Será que ese reglamento cumple todas las expectativas? ¿Qué considera usted que le haría falta a ese reglamento? Porque yo estoy pensando todavía a ver si el punteo que les puse es el correcto. Fíjese, licenciado, que a mi punto de vista es de que todos hicimos nuestro mayor esfuerzo. Ciertamente que tal vez no elaboramos un reglamento a la perfección y varios aspectos probablemente quedaron sin agregar, pero debemos tomar en cuenta también que somos un país en donde tenemos un poquito de baja calidad en nuestra educación, en la moral, y muchas veces cuando nos dicen que no lo hagamos es cuando más lo hacemos. Y de hecho nuestra universidad se caracteriza por ser un tanto revolucionaria. Entonces considero de que sí, hay cosas que tal vez no fueron tomadas en cuenta, pero no porque no quisimos, sino porque hay pensamientos diferentes, actitudes diferentes. Y también en el caso de mi grupo, decidimos tomar ideas de reglamentos educativos de otros países, ya que hay países desarrollados que implementan, ¿cómo le explicara? Implementan medidas de sanitización, pero que tienen una tecnología diferente a nuestro país. Y nuestra universidad es pública. No contamos muchas veces con un presupuesto que llegue a cumplir con todo lo que se necesita para la compra de algunos implementos. Entonces considero que sí, tal vez nos faltaron algunas cositas, pero dimos nuestro mayor esfuerzo como semestre. Muchas gracias, compañera. Una respuesta muy inteligente lo que usted dijo, porque está hablando en nombre del grupo. Pues le quiero comentar. Miren, pues. Ese reglamento, yo no sé qué tanto se va a parecer a lo que va a pasar en la vida real. Pero imagínense que ahorita le dijera yo, bueno, compañeros, tenemos todavía otra semana de clases y el examen final va a ser presencial.
Miren qué gran problema lo que implicaría eso. Vamos por grupos, vamos con mascarilla, vamos los vacunados, ¿qué pasa con los no vacunados? ¿A dónde vamos? Va a estar en espacio al aire libre, va a haber suficiente distanciamiento. Hay muchas limitantes. Les quiero comentar, no sé si algunos de ustedes fueron maestros que participaron en la convocatoria 28. No sé si alguno de ustedes ya está trabajando en esa convocatoria, porque vieran qué curioso, ellos en base a méritos aplicaron para una plaza dentro del magisterio jarapaneco. Esa se llama concurso de oposición, es en base a sus méritos académicos, perdón, en base a su expediente, a su currículum, a sus punteos, a su capacidad académica y a lo que logre acreditar con respecto a ese tipo de conocimiento. Pues dentro de todos los pasos de esa convocatoria hubo mucha gente que ganó su plaza, que esa plaza era para pasar a ser presupuestado. Pues esas personas, a pesar que ganaron, por no poderse realizar una asamblea presencial, no podían adquirir su plaza, a pesar que ya la habían ganado. Le estoy hablando de un caso real de Jalapa. Creo que fue en el 2018 o 17 que ellos empezaron su proceso. Empezó antes, creo, pero a esa fecha tenían ellos solo que hacer una reunión y en la reunión iban a elegir a qué escuela se iban y eso le iba a implicar a ellos en pasar a presupuesto 011 dentro de un contrato dentro del Ministerio de Educación, lo que representa ya no estar buscando trabajo cada inicio de año de enero, ni también obtener muchos bonos, muchos beneficios, muchas garantías en favor del trabajador, ya una mayor cobertura tanto para él como para su esposa. Miren qué triste que por ese formalismo, el cual no se podía dar, porque no se podía llevar a cabo, porque la ley era tajante que no se podían dar reuniones por la cantidad del semáforo epidemiológico. Hubieron maestros que ganaron su plaza y primero murieron antes de poder aceptarla. Y cualquiera dirá, pero es que eso es injusto, pero no se puede, pero es la ley, la ley, la ley. Y ahí quiero yo cambiarles ese pensamiento. Eso es lo que usted está aprendiendo en este curso. La ley no es perfecta, es creada por hombres. Y ahorita que ustedes trataron de regular una conducta, es difícil obtener todos los puntos de vista, es difícil quedar con todo el mundo bien. Sin embargo, es por eso que la ley no las hace cualquiera, no que las hace expertos. Y tristemente muchas veces la está haciendo gente que ignora la realidad de la... Mire, qué bonito el argumento que me dice María Lorena con respecto al tema del presupuesto. Ojalá las autoridades se tomaran el tiempo de buscar esas respuestas previo a tomar disposiciones. Tal vez no era tan valedero el argumento porque que me diga que la Universidad de San Carlos no tiene dinero, pues tenemos el 5% de todo el presupuesto de la nación. Lo que pasa es que no nos lo dan, pero hay circunstancias que debemos conocerlas y parte de eso, ¿a qué quiero llegar con esto? A pesar que creamos que hay leyes imperfectas que son hechas por hombres, que hay justificaciones, las leyes rigen nuestra vida y debemos conocerla, debemos saber interpretarla. Si no la hemos leído, ¿cómo vamos nosotros a tomar una decisión? ¿Cómo vamos a meter las manos por otro? Porque eso es nuestro trabajo, es ir a meter las manos tratando de decir que alguien es inocente o culpable de haber cometido una situación. Es jugar con el conocimiento o hacerlo valer. ¿Qué sucede? Hay códigos perfectos, hay códigos hermosos, hay códigos que son una obra de arte. Uno de ellos es el Código Civil, que está vigente desde el año 63, de 1963. Cuando yo les puse música ahí, al inicio, yo les puse una música distinta, una música rara, decían, ese es peludos, esos que cómo se mueve esa persona. Pues a veces así es la vida, miren, uno cree que lo que está viviendo es lo más nuevo del mundo cuando tal vez gente con una forma diferente de ver la vida o de compartir la alegría ya han estado, se asombran ahorita de ver a artistas vestidos de determinada forma cuando vimos ahí que, miren, el video creo que más antiguo que les puse era de 1950, ese que bailaba Twist. Y yo no sabía ni qué era el Twist es el que salía en la, no sé si alguno de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer Los Picapiedra, una serie de que salía en un canal de caricatura, ¿verdad? Y ellos bailaban twist y yo decía, ¿y esa música aquí? Pues fue una época de los 50 donde se bailaba esa música. Hoy estamos en el 2022, ya casi 70 años después, pues en los 60, un poquito posterior a eso, a esa música rara, donde les puse algunos otros, creo, de los Ramones o de los Ventura, creo que eran unos que solo se miraban la guitarra y pues
en ese tiempo estaba esa música y ese pensamiento, así como había uno haciendo esa música tal vez loca o diferente, habían otros pensando. Y hubo una persona tan lista que fue el orquestador, y le voy a dejar de tarea y quién fue el principal orquestador de ese código civil tan maravilloso. Porque miren, pues, penal no es que sea fácil, pero es menos complicado, es menos la cantidad de conocimiento, y la mayoría del conocimiento de penal se aprende ya en la calle, se aprende en el ejecutar las normas, en conocer los delitos, que es lo que más pasa en nuestro contexto. Pero civil, señores, aprender civil es complicado. Es más amplio, tiene cosas más formales, porque no pueden variar tanto, y que tenemos que tener una estructura muy sólida de distintos criterios, principios, fundamentos, doctrinas, autores, juristas e instituciones, novelas y tratados de conocimiento, que no digo que el derecho penal no lo tenga, porque cada norma, cada rama del derecho dentro de su realidad tiene mucho conocimiento que nos va a enriquecer mucho, pero el Código Civil es un poema que existe desde 1963. Y luego viene el derecho, el Código Procesal Civil y Mercantil, que es un poco posterior, que ha tenido algunas reformas. Creo que uno es Decreto Ley 106, el otro es Decreto Ley 107. Son tan perfectos cuando fueron creados que todavía hasta el sol de hoy, según ustedes, creo que tienen la oportunidad de trabajar ya sea con algún abogado, o ha conocido al menos alguno lo que es una escritura, o ha tenido alguna interacción. El Código Civil es fundamental. Y miren, aprender civil no les va a costar, lo que les va a costar es saber llevarlo a la vida, y es un reto, pero el conocimiento es una virtud para el abogado. ¿Qué está pasando hoy por hoy? Ahorita que probaron hacer un reglamento, se vieron lo que cuesta quedar bien con todo mundo. Solo el hecho de sentarnos a ponernos a platicar es un reto. Ahora imagínense que, a pesar que usted escribió esto, que diga, miren qué curioso, imagínense que la ley diga que todo mundo tiene que irse a la derecha. Tan sencillo, o sea, la única norma que hay es que todo mundo vaya a la derecha cuando va en una calle. No se imagina la cantidad de accidentes que hay por toda la gente que se quiere ir por la izquierda, o que ve la oportunidad de rebasar un momento y transgredir la ley, y trae los ilícitos, trae las prohibiciones, trae los problemas y sobre todo las sanciones. ¿Qué sucede con las normas hoy por hoy? Si no las conocemos, ¿cómo vamos a poder hablar de ellas? ¿Será que me fortalece saber lo que decía un autor? Me fortalece totalmente. Yo quiero dejarlos en este momento con un video de cómo la argumentación jurídica trasciende dentro del quehacer del abogado. Les voy a pedir que le den volumen ahí donde estén. Ahorita no les voy a poner música, no, que les necesito transmitirles un autor, un expositor que ojalá les dé una perspectiva complementaria a lo que estoy hablando. Voy a desaparecer un momento. Del derecho. Podría parecer que la respuesta es fácil, ¿no? ¿Cuál es la norma aplicable a un caso concreto? No, bueno, pues si no sabemos eso, entonces no sabemos nada. En la práctica, créanme que no es tan fácil. Habrá casos en los que sea fácil, pero recuerden ustedes que tenemos un ordenamiento jurídico aquí en México extraordinariamente complejo. Tenemos un ordenamiento jurídico con muchas fuentes que se superponen unas a otras, que tienen distinto ámbito geográfico de validez. Por ejemplo, en la estructura de nuestro Estado federal, acuérdense que tenemos leyes generales, tenemos leyes federales, tenemos leyes estatales, tenemos reglamentos federales, reglamentos estatales, tenemos legislación administrativa a través de las NOMS, normas oficiales mexicanas, tenemos circulares, tenemos decretos, es decir, tenemos una especie de jungla de fuentes del derecho. Entonces, este sí es un problema en muchos casos. Hace poco me llegó una consulta profesional sobre un tema de medio ambiente, y cuando nos pusimos a ver, era un tema de tratamiento de residuos sólidos, y cuando nos pusimos a ver la normativa aplicable en materia de medioambiental, nos encontramos con una verdadera jungla. O sea, la materia medioambiental, no sé si ustedes lo sepan, pero es concurrente. Quiere decir que tienen competencia la federación, las entidades federativas y los municipios.
y tenemos tanto base constitucional, algunas cuestiones en tratados internacionales, tenemos ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente, tenemos legislación estatal, en fin, y fue muy, muy complicado. La verdad es que nos tardamos bastantes días en poder definir el marco jurídico aplicable. Esto es importante para hacer una buena argumentación y resolver este primer problema. Segundo tipo de problemas que también atiende la argumentación jurídica. Una vez que tú determinaste cuál es la norma aplicable, la siguiente pregunta es, ¿la norma es válida? El tema de la validez normativa. Y en esto también quiero llamar la atención de ustedes sobre una, bueno, podremos llamarle dificultad o por lo menos sobre algún aspecto que tenemos que poner de manifiesto, en el sentido de que hoy la validez normativa, la respuesta a la pregunta ¿es válida la norma X o Y o Z? Tiene que ver con un contexto de constitucionalidad, lo cual no es nada nuevo, es decir, para saber si una norma es válida tenemos que ver si es compatible con la Constitución, pero también, y esto sí es algo un poquito más novedoso, con un contexto de convencionalidad. ¿Por qué? Porque a partir de una reforma importante del 10 de junio del 2011 a la Constitución, el artículo primero, párrafo primero de nuestra Carta Magna señala que nosotros tenemos todos aquellos derechos que están establecidos en la propia Constitución, pero también en los tratados internacionales. Y como México ha firmado más de 200 tratados internacionales que contienen derechos humanos, entonces nosotros tenemos un marco de validez, fíjense, de validez, para saber si es válida la norma X, Y o Z, que está en la Constitución, y otro marco que está en los tratados. Y entonces, para contestar a la pregunta sobre si la norma es válida, pues también tenemos algún grado de dificultad. Tercer tipo de problema que atiende la argumentación jurídica. ¿Qué significado tiene la norma? Fíjense, en la primera pregunta nosotros identificamos la norma, en el primer tipo de problema. ¿Cuál es la norma aplicable? Ya la identificamos. Segundo, nos preguntamos si la norma es válida. Ya resolvimos la pregunta sobre si la norma es válida aplicando estándares de constitucionalidad y de convencionalidad. En este tercer problema lo que nos preguntamos es ¿y qué significa la norma? ¿Qué alcance tiene desde el punto de vista gramatical, teleológico, histórico, sistemático, etcétera? Es decir, estamos en el campo de la interpretación. Hay autores, por ejemplo, algún autor como Ricardo Guastini, que dice que la interpretación es un paso previo para la argumentación. Es decir, tú primero interpretas y luego argumentas. Lo cual me parece hasta cierto punto lógico, porque tú no puedes hacer un planteamiento argumentativo si tú no sabes qué significa la norma. La determinación del significado normativo a través de las pautas hermenéuticas, a través de las pautas de interpretación, es algo también muy importante. Parece sencillo, o a veces se tiende a explicar como un tanto, de forma un tanto simplista en la carrera, ¿no? Hay veces que a mí me pasó que las técnicas de interpretación jurídica me las explicaron en primer semestre, pues acaba yo de salir de la prepa, no entendía nada, todavía no sabía ni qué estaba haciendo yo en una facultad de Derecho y ya me estaban explicando algo que pues iba a ser muy importante el resto de mi carrera. Entonces yo apenas me iba enterando así, ¿no? Como que todavía estaba yo mentalmente en la prepa y ya me estaban enseñando las técnicas de argumentación jurídica en primer semestre. Y ya luego los maestros en los siguientes semestres ya daban por hecho que tú ya lo sabías, ¿no? No, pues es que ya en primer semestre ya les explicaron. Y uno pues no había entendido nada. Entonces, este no es un tema menor, el de la interpretación. Por el contrario, yo creo que tiene muchísimas dificultades. Yo creo que tiene bastantes cosas en las que hay que ir profundizando y hay que ir mejorando. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes que han leído algunas sentencias o actos administrativos donde según quien expide o quien promulga el acto de que se trate, dice que va a ser una interpretación armónica y sistemática. No sé si lo han visto. Y entonces dice, de la interpretación armónica y sistemática de los siguientes preceptos, y te pone 45 artículos, ¿verdad? Así citados de varios ordenamientos, se desprende lo siguiente. Bueno, esa es una pésima interpretación, déjenme les digo. Es una pésima interpretación. Y es una pésima interpretación porque la interpretación sistemática es aquella interpretación que toma en cuenta el conjunto de normas aplicables al caso concreto, estén donde estén ubicadas en el ordenamiento jurídico. Pero la interpretación sistemática no es amontonar normas, no es nomás citar normas, ahí te va todo lo que se me ocurre, ¿verdad?
y ya con eso estoy haciendo interpretación sistemática. Esto es completamente indebido y no tiene que ver con la correcta interpretación sistemática. O cuando, por ejemplo, en algunas sentencias se habla de una cosa muy extraña, no sé si ustedes lo han escuchado, seguramente sí, en sentencias, en actos administrativos y en clases también, porque también pues, hay colegas, profesores que lo usan mucho, cuando se habla de espíritus. Esto me da mucha risa, porque de repente en una sentencia dicen el espíritu del legislador, o la Suprema Corte dice el espíritu del constituyente, como si la ciencia jurídica fuera una ciencia espiritista, como si fuera una especie de lectura de tarot, como si fuera una cosa así de voy a comunicarme con el espíritu de Venustiano Carranza y voy a ver qué dijeron allá en Querétaro y no sé qué. Jóvenes, por favor, se los pido, no argumenten con base en razonamientos espiritistas. Hagan ciencia jurídica, no hagan ciencia espiritista, no hagan ciencia metafísica, hagan derecho y háganlo bien hecho. Entonces, aquí tenemos otro problema, la llamada interpretación teleológica, es decir, la interpretación que intenta determinar cuál es el propósito, objetivo o finalidad de la norma, se confunde con la interpretación espiritista, con estas invocaciones metafísicas que son además imposibles, uno, de racionalizar y dos, de comprobar. Si ¿cómo compruebas que el espíritu de no sé qué? El espíritu, ¿cómo te comunicas con espíritus? Entonces, esto se los comento de manera anecdótica, un tanto chusca, si quieren ustedes, para poner de manifiesto las enormes dificultades, los problemas que genera este tercer aspecto de la interpretación. Cuarto tipo de problemas que plantea la argumentación jurídica. La argumentación jurídica debe responder a la pregunta, ¿los hechos relevantes del caso concreto están probados? Esta es la pregunta. ¿Los hechos relevantes del caso concreto están probados? Y eso nos lleva a toda un ámbito, un área muy interesante en la cual también les sugiero que ustedes pues se metan y estudien y lo analicen, que es el razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio, todo lo que tiene que ver con pruebas. Pero fíjense que aquí estamos dando un salto, importante. ¿Por qué? El primero de los 6 problemas de argumentación jurídica que estoy enunciando fue ¿cuál es la norma jurídica aplicable? ¿A dónde tienes que voltear a ver para contestar esa pregunta? Al ordenamiento jurídico, a las fuentes del derecho. Segundo, el segundo tipo de problema era sobre la validez normativa. ¿A dónde tienes que voltear a ver para contestar esta segunda pregunta? Al nivel de la constitucionalidad y de la convencionalidad, es decir, de los tratados internacionales. En el tercer tipo de problema hablamos de la interpretación jurídica y ahí tienes que voltear a ver las técnicas de interpretación jurídica. Pero hasta aquí habíamos hablado de cosas en el orden de lo normativo, en un nivel puramente normativo. En este cuarto problema, en este cuarto tipo de problema que la argumentación jurídica tiene que resolver, quiero llamar la atención de ustedes en que ya estamos en otro supuesto. Fíjense cómo aquí ya cambiamos. ¿Por qué? Va de nuevo. La pregunta en el cuarto tipo de problemas es, ¿los hechos relevantes del caso concreto están probados? Y la respuesta no la podemos nosotros encontrar en el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque los hechos de un caso concreto corresponden al ámbito de la realidad. Es decir, no corresponden al ámbito de lo normativo, sino de lo fáctico. Y entonces el análisis, la comprensión de elementos fácticos es muy distinta a la comprensión de elementos normativos. Para los elementos normativos tú abres un código, lo confrontas con la Constitución, lo interpretas, etcétera. Pero la observación de los hechos, si yo, por ejemplo, digo, Luis Carlos Campos, acabo de ver a Luis Carlos Campos corriendo por la calle Zapata entre Carranza y Villa, ¿verdad? Allá en el centro de Parral, lo acabo de ver corriendo. ¿Qué afirmación estoy haciendo? ¿Cómo voy a poder probar esa afirmación? Primero, ustedes en un debate, en una audiencia oral, me podrían decir, primero, ¿cómo sabes que era Luis Carlos Campos si ni siquiera lo conoces? Segundo, ¿cómo sabes que iba corriendo? ¿Cómo iba corriendo? Tercero, ¿cómo sabes que estaba situado entre tal calle y tal calle? ¿A qué distancia estabas? ¿Cómo lo percibiste? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo llegó esa información al juzgado? ¿Cómo introdujiste esa información en un proceso judicial? Etcétera, etcétera. Entonces, aquí estamos ante un campo, insisto, hoy no me va a dar tiempo de extenderme demasiado en ello, pero estamos ante un campo novedoso que ustedes tienen que estudiar, que es el razonamiento probatorio. Quinto tipo de problemas
quinto tipo de problemas que atiende también la argumentación jurídica y que un poco va de la mano con el anterior, cómo se deben valorar los hechos probados, cómo se deben valorar. Es decir, las pruebas llegan a conocimiento de la autoridad, sea autoridad administrativa, sea autoridad jurisdiccional, se desahogan las pruebas y viene un momento importantísimo para la argumentación jurídica, que es verdaderamente una prueba de fuego para ver quién es buen abogado y quién no. ¿Cómo se deben valorar? Y la valoración probatoria tiene muchos problemas, ¿Por qué? Porque tenemos en algunas leyes procesales lo que se llama la prueba tasada, es decir, el legislador le da un valor a la prueba. El legislador dice, esta prueba tiene tal valor o se tiene que valorar de esta manera. Pero tenemos también un paradigma probatorio decimonónico, verdaderamente atrasado, que genera mucho daño, que es el paradigma probatorio de la íntima convicción. Es decir, el juzgador dice, yo íntimamente estoy convencido de que fulano de tal es culpable o de que la responsabilidad le cae a esta parte y no a la otra, etcétera, o que hubo un despido injustificado, etcétera, en cualquier materia, ¿no? Y este paradigma de la íntima convicción, pues es también un ejercicio espiritista. Es decir, ¿está convencido íntimamente el juzgador? Pues ¿y eso qué? ¿Eso demuestra qué cosa? O sea, ¿eso para qué sirve exactamente? Al contrario, la valoración probatoria es materia de argumentación. Es decir, la valoración probatoria se tiene que acreditar racionalmente, se tiene que demostrar argumentativamente y no vale con que el juzgador diga, pues yo estoy convencido íntimamente, pues a mí su intimidad, ¿qué me importa? A mí eso no me interesa para nada. Usted tiene que demostrar argumentativamente, usted tiene que desarrollar una argumentación valorativa. Y en esto les quiero, porque veo que algunos de ustedes, bueno, a los que tienen la pantalla prendida, estoy viendo que están tomando nota, etcétera. Entonces quiero aprovechar para recomendarles la lectura de 3 sentencias. Quiero recomendarles 3 sentencias de las muchas que les podré recomendar en materia de razonamiento probatorio, pero creo que hay 3 que les pueden servir para ello. De la Suprema Corte. Por favor, anoten. Les recomiendo la lectura en este tema del amparo directo en revisión 945 diagonal 2018. Repito, amparo directo en revisión 945 diagonal 2018. En esta sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una prueba tasada, en concreto la prueba documental pública, declaró la inconstitucionalidad de esta determinación legislativa. Entonces, ese es un tipo de argumento bien interesante. O sea, el legislador le da un valor a una prueba y la Corte dice, ese valor que el legislador le está dando a esa prueba es inconstitucional. En este caso fue la documental pública, pero lo que quiero que vean es la argumentación. O sea, cómo la Corte llega a esa conclusión, porque eso es lo que va a servir para el tema de la conversación del día de hoy. Les recomiendo también el amparo directo en revisión, sentencia del amparo directo en revisión 777, diagonal 2019. Esta es una muy reciente sentencia, se resolvió apenas en enero de este año, 2020, y resuelve un tema que, bueno, pues algunos de nosotros habíamos estudiado y habíamos discutido antes, que es si en el recurso de apelación, en el proceso penal oral, en el proceso penal acusatorio y oral, la sala, la autoridad que conoce el recurso de apelación puede meterse o no las cuestiones probatorias. Entonces, esta sentencia es interesante porque también te da la pauta para entender que la dimensión probatoria, todo esto que tiene que ver con el razonamiento probatorio que les decía, se traslada no nada más a la primera instancia, sino a la segunda instancia también. De hecho, en esta sentencia la Corte declara inconstitucional una fracción del artículo 463 del Código Nacional de Procedimientos Penales que impedía que en la segunda instancia, a través del recurso de revisión, se abordaran temas probatorios. Y la Corte dice, no, claro, le tienes que entrar. O sea, la segunda instancia también es una discusión probatoria, no hay ningún límite. Y la tercera sentencia que les quiero recomendar en este tema es el amparo directo. Este no es directo en revisión, ojo. Este es amparo directo 9 diagonal 2008. 9 diagonal 2008. Esta es una sentencia que originalmente hizo, o sea, el proyecto era del ministro José Ramón Cosío, y es bien interesante porque es la sentencia que resuelve, no sé si por ahí lo
lo han escuchado o a lo mejor les suena, el llamado caso Acteal, caso Acteal. El caso Acteal fue una matanza pues de muchas personas allá en el estado de Chiapas, personas pertenecientes a una comunidad indígena, y pues generó mucho revuelo político. Compañeros, no sé si me escuchan por cuestión de tiempo. Fíjense que tengo que... no es correcto que yo me pase el horario es 7:30. De cualquier situación que me llegue a pasar, creo que ustedes deben entender que es un derecho suyo el receso. No quiero hacerle eso referencia a ningún otro docente ni nada, pero el horario es hasta las 7:30. Voy a terminar por ahí la clase, pero les voy a mandar el video para que puedan verlo posteriormente. Le pido por favor que ya no lo miren ahorita, no, que ahorita aprovechen para ir al baño, a comer algo, porque tienen que estar puntual para el siguiente curso. Nos vemos entonces, tengan muy buena noche, compañeros. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lee.